Muchas gracias, señor presidente. Yo pido de entrada excusas por tenerme que retirar, pero como estamos en el Congreso de Colombia, debo estar en 3 comisiones distintas, en esta, en la quinta y en la segunda a esta misma hora. Entonces me va a tocar hacer una maratón, pero me excusan, hubiera querido quedarme todo el tiempo aquí para escuchar con toda atención. Bueno, lo primero es esto, saludar pues esta idea, esta audiencia promovida por el presidente de la comisión, el doctor Eugenio. Lo segundo, lamentar que no esté el ministro, ¿no? Pero alguien sí le debería decir al señor ministro, yo seguramente se lo voy a decir por escrito, que necesitamos una opinión del gobierno sobre este proyecto. Porque pues espero que no se vaya a entronizar el estilo de... No, permítame, doctor Robledo, yo sí quiero en eso ser, con todo el respeto. Nosotros hemos tenido aquí permanentemente al ministro. Esta audiencia apenas la montamos muy a la carrera, finalizando la otra semana, y él está en Perú, pero ya llega la viceministra a representar al gobierno. Bueno, no, yo puedo entender que el ministro no esté, eso no, simplemente lo lamento, pero sí quisiera que el gobierno nos diera una posición oficial sobre este proyecto. Yo creo que no es bueno la idea de que esto debe ser un automatismo, siempre el gobierno debe opinar sobre los proyectos. Sí, entiendo que sobre el matrimonio igualitario no quiero opinar, pero bueno, pero esperemos que aquí no tenga tantas dificultades políticas para opinar sobre esto. Bueno, lo segundo es señalar esto. Estamos hablando de un tema de gran importancia, ¿no? Por la importancia del sector y porque, bueno, son las comunicaciones, sobraría decirlo. Empiezo a decir algunas cosas que sean pertinentes realmente a este asunto. El monopolio en este sector hoy existe. Así haya varias empresas, es que no carece de seriedad decir que porque hay 2 o 3 empresas más, entonces no hay monopolio. Eso no, o sea, esto hay que ponerle, digamos, una cierta altura al debate, sí, porque hay una que es tan poderosa y las otras son tan débiles, pues que se configura el monopolio. Pues el monopolio ¿en qué sentido digo yo? En el sentido de un poder dominante, que eso es lo que además en este caso está legalmente establecido, porque es finalmente lo que nos preocupa. O sea, el pleito no es con una palabra, el pleito es con el contenido de las cosas. Entonces, cuando yo tengo una empresa que por usuarios, por ventas, por utilidades, etcétera, tiene un poder, digamos, superlativo, pues lo que tengo para mí es un monopolio, ¿sí? Y ahora vamos a mirar cuáles son los problemas del monopolio, de la posición dominante, o el oligopolio, o el monopolio, llámenlo como quieran, pero este no es un problema de la retórica. Así, repito, hay otras empresas. Es más, yo alguna vez dije en un debate, esas otras empresas en buena medida existen porque, claro, les da pasto, como decíamos en el colegio, ¿no? Sí, les da pasto y algunas, sí, porque claro, si las acaba eso ya pues sería un escándalo mundial, entonces no puede dejarlas acabar. Me recuerda los días en que Avianca creó a SAM para que también dijeran que no había monopolio. Eso es una cosa que es comprensible, pero sin duda que esa posición dominante, ese monopolio existe. Ahora, ¿cuál es el problema del monopolio? Este es el debate. ¿Cuál es el problema del monopolio? El problema del monopolio, y me refiero al monopolio privado, porque el público, por lo menos en el terreno de la teoría, porque en el caso del privado ni siquiera en la teoría, en el caso de la teoría, un monopolio público yo lo puedo utilizar para subsidiar, por ejemplo, yo puedo vender los bienes de ese monopolio público a pérdida, si es una voluntad política, o puedo utilizarlo para esquilmar a los usuarios también, ¿sí? O para hacer una relación sensata de u otro tipo. Pero el monopolio privado, y esto aquí lo sabemos todos, pues no tiene sino una finalidad, el monopolio privado, o la empresa privada en general, primero digamos. ¿Cuál es la razón de ser de la empresa privada? ¿Por qué existe la empresa privada? Esto no se acostumbra a mencionarlo en el mundo de hoy, pero eso fue lo que nos explicó el señor Adam Smith, y es lo único que motiva a las empresas privadas, que es la ganancia, la búsqueda de la máxima ganancia, de la máxima ganancia. Eso es lo único que motiva a todas las empresas privadas del mundo. Claro, uno encuentra a la señora que dice que puso una guardería porque quiere mucho a los niños, pero esos son cuentos. O el tendero que dice que puso una tienda en la esquina porque es que quiere que los vecinos no tengan que caminar mucho.
Pero esos son cuentos. Todo esto se crea únicamente con un propósito, que es producir ganancias. Ganancias, sea que se le presten servicios a la sociedad o que no se los presten. Hay empresas privadas, sí, por ejemplo el narcotráfico, para poner un ejemplo, que es una actividad del lucro privado, sí, que no tienen ninguna consideración por el bienestar de la sociedad, o el contrabando, que también es otra actuación del capital en la búsqueda de la máxima ganancia. Bueno, tantas cosas más, la trata de blancas, sí, bueno, y tantas actividades criminales que se diseñan para lograr ganancias. Esa es, digamos, la razón de ser del capital. Repito, yo aquí no estoy inventando nada, lo dice Smith, lo dice Ricardo, lo dice cualquiera, ¿sí? Que sea objetivo sobre estas cosas. Decía Smith, no, es que, eso lo traducía el doctor Mario Lacerna, el padre de nuestro senador Juan Mario, con una frase que es muy buena. Decía, no, es que la teoría es que la suma de los egoísmos privados produce el bienestar colectivo. Esa es la teoría de la libre empresa, del libre mercado, de este tipo de cosas. Esto es así. Ahora, yo sé que esto es de mal gusto decirlo, porque pues la hipocresía se supone pues que es la norma dominante en sociedades como estas. Alguien decía hace muchos años que en este tipo de sociedades la prostituta más descarada posa de dama recatada, pero eso no nos quita la certeza de lo que estoy diciendo. Y me excusan que sea tan directo, pero bueno, porque es que si no la discusión aquí se nos vuelve una discusión absurda. Es decir, si aquí los grandes inversionistas, incluidos los extranjeros, y en especial los extranjeros, porque ni siquiera tienen que sufrir las desgracias que le producen a Colombia porque no viven en Colombia, los vamos a presentar como unas maripositas que vuelan de flor en flor, ¿cómo se dice? Polinizando, ¿se llama? Flores, pues miércoles. Sí, eso no tiene sentido. La libre concurrencia es el estado natural en el reino animal, decía un ideólogo en el siglo XIX. Quien quiera saber qué es la libre competencia, que mire Animal Planet. Y van a encontrar, pues, nunca va a aparecer un león o una hiena siendo amable con un cervatillo. Bueno, este es el debate en el que estamos. Este es el debate en el que estamos. Yo preferiría que el mundo no fuera así. Por supuesto que preferiría que no fuera el mundo así, pero así es, y lo saben los monopolios y las transnacionales. Las batallas entre los monopolios y las transnacionales son casi que a muerte, ¿no? Bueno, y sin el casi. Sí, fue famoso en los inicios del capitalismo en Estados Unidos, doctor Eugenio, que uno de los instrumentos de la competencia era dinamitarle la empresa al competidor. Eso está reseñado en la historia de la economía. Bueno, de esto es de lo que estamos hablando. Y entonces, ¿cuál es el propósito del monopolio? Eso que llaman la ventaja competitiva, ¿qué es lo que quiere decir? Es el monopolio, es el sueño del inversionista. Sí, ese es, digamos, el nirvana de los inversionistas, nacionales y extranjeros, pequeños, grandes y medianos. ¿Sí? Casi que sienten, van al paroxismo cuando logran el monopolio. Produce pues unas satisfacciones casi que fuera de control. De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata este asunto. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Smith nos dice, no importa, la suma de los egoísmos individuales produce el bienestar colectivo, pero ¿cuál es el lío? Porque eso también lo dice Smith. Dice, lo único que en buena medida justifica la existencia del capitalismo como un modo que desarrolle cosas, es que esa codicia ilímite, ¿cierto?, genera prosperidad. Esa es la teoría. Pero entonces, ¿qué dicen también todos los autores? Ustedes no consiguen un autor que niegue esto que voy a decir. Y es que si se establece el monopolio, queda claro que la sociedad empieza a sufrir y el capitalismo pierde su única razón de ser en la historia, que es estimular el desarrollo de las fuerzas productivas. Ese es el lío. Y por eso no hay legislación en el mundo medianamente civilizado donde así sean normas que no sirvan para nada, pero por lo menos está dicho en el papel que no se debe permitir, no se debe facilitar el monopolio privado. Esto es el ABC de esta cosa. Aquí ya todos estamos criaditos, todos sabemos de qué es de lo que estamos hablando, doctor. Y no hay legislación en el mundo, así sea con normas inanes que no sirvan para nada, pero que por lo menos tenga la hipocresía de decir, bueno, algo hay que hacer con el monopolio privado, porque si el monopolio privado se establece es malísimo. ¿Qué es lo que en la práctica sucede con el monopolio privado? Primero, sube el precio de su bien o de su servicio, de lo que venda, a todo lo que pueda. Y lo único que de pronto lo puede contener es que si gana demasiado, entonces diga, miércoles, no puedo ganar tanto porque me vienen otros competidores, porque detrás de tanta ganancia alguien entrará de alguna manera.
Pero eso es de la naturaleza del monopolio privado, es cobrar lo más que pueda cobrar. Y eso, por supuesto, le hace daño a la sociedad, senador Pedraza. Le hace un daño inmenso a la sociedad. ¿Sí? Porque si nos comunicamos no a un precio X, sino a un precio 20X, eso le hace daño al país. Así el monopolista se gane un montón de plata. Desarrollan prácticas por completo inaceptables de otro tipo, pero bueno, ahora me refiero a eso. Y hacen una cosa que es la peor de todas, y esto está súper documentado en la literatura, y es que el monopolio, por definición, contiene el progreso técnico. Si hay una falacia bien falaz, es decir, que el monopolio es la garantía del progreso técnico, eso tendría que ser un monopolista estúpido, y esos no existen. No hay monopolistas bobos. ¿Sí? No los hay. El monopolista, ¿por qué tecnifica y por qué desarrolla su capacidad tecnológica? Porque hay un competidor, ¿sí?, que se la desarrolla, y si él no se pone las pilas, el competidor lo saca del mercado porque ofrece los bienes a precios menores. Ese es todo el sistema, todo el lío de la competencia. Pero que a él le guste, o sea, que entonces un monopolista compra una máquina de $1.000 millones, ¿sí?, y entonces que la va a cambiar por el gusto de cambiarla porque apareció una nueva tecnología y le decreta la obsolescencia a ese equipo y pierde esa plata. No, no lo hace. Lo hace si otro le pone una máquina mejor y le toca tecnificarse para poder sobrevivir en el negocio. Eso es todo. Esto está, repito, explicado hace muchísimos años. Entonces decirme a mí que el monopolio es sinónimo de desarrollo técnico, eso es una falacia, no es cierto, es contrario a la evidencia. Pero repito, sobre esto hay literatura de sobra. Sobre esto hay literatura de sobra. El monopolio contiene el progreso técnico y el progreso técnico es la base de todo progreso. Es así de grave este asunto. Es la base de todo progreso. Progreso social, cultural, político, de todo progreso es el progreso técnico. Digamos que el monopolio también mantiene un poder corruptor absolutamente desproporcionado. Una capacidad para cooptar a los reguladores que espanta, para asustarlos. Qué miedo ser regulador, pues, de un sector, sí, donde haya monopolios de estos calibres. No duermen, sí, esos pobres personas, a no ser de que ya estén cooptados, ¿no? Y entonces están esperando es que día entregan el puesto de regulador para trabajar con el monopolio. Y entonces ahí se les mejora el sueño. Esto es lo que está sucediendo. Esto es sabido, repito, negar esto no es serio en este debate. No es serio en este debate. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Nadie discute esto que estoy diciendo. La discusión empieza aquí. Hay dos grandes posiciones. Una, quienes nos dicen que a punta de regulación vamos a controlar la cosa. O sea, que el venadito controla al león porque alguien en la mitad de la selva saca una norma que dice los leones solo pueden comer de 6 a 7, ¿cierto? Tienen que, la carrera la tienen que empezar 200 metros antes a ver si el venadito logra volarse, ese tipo de cosas. Pero la vida también demuestra que no hay regulación que sea capaz de contener las hazañas del monopolio. Siempre el regulador termina cooptado por el monopolio. Y no solo por el monopolio, incluso por empresas grandes, pero si es el monopolio ni se diga. El monopolio adquiere un poder para extorsionar a los reguladores, para asustarlos, para meterles miedo. Y esta es una empresa especialmente agresiva con los reguladores, es famosa en el mundo. El señor Carlos Slim, que es el dueño de este asunto, es famoso en el mundo por su agresividad con los reguladores. Agresividad que tiene muchas formas, ¿no? Entonces tienen más abogados que ingenieros de comunicaciones, dedicados a entorpecer la ley de manera sistemática, de manera dolosa. ¿Sí? Entonces, cada palabra la miran con microscopio, ¿no? Entonces, si tiene le faltó una cosita a la letra, entonces la demanda. Y todo se vuelve imposible, y cada cosa que dice el regulador la entorpecen, y la entorpecen, y la entorpecen, y la entorpecen, y recusan al regulador. Y bueno, ¿qué no hace? Inclusive en este caso ya tenemos casos de acusaciones penales contra los reguladores. Imagínese un pobre tipo que se gana por ahí 8, 9 millones o 7 millones de pesos y le cae don Carlos Slim, le tira 100 abogados encima y además le mete una demanda penal. Esta es la realidad. Usted lo sabe, doctor. Esta es la realidad en la que estamos. Si estamos hablando aquí de realidades, ¿o no es así? ¿Yo me estoy inventando esto?
Además ha aparecido una figura nueva en Colombia, bueno, es mundial, pero aquí es nueva, que es el bullying de transnacional, ¿no? El matoneo de las transnacionales. Matoneo. Ahí lo intentaron, no, eso están los de Pacífico y Rubiales. Pierden un pleito, un artículo absolutamente claro, todo se entendía a la perfección, ¿cierto? Y entonces de una vez no solo amenazaron con de todo hasta los pobres árbitros de ese coso, sino que además nos iban a meter el TLC con Canadá para derrotar a Ecopetrol. En eso es en lo que estamos. Bullying de transnacional, matoneo de transnacional. Es eso ante lo que estamos aquí bregando a actuar y a ver qué hacemos. Ante esta realidad, entonces, hay otros que tenemos una teoría, que es que lo mejor contra el monopolio pues es la competencia. Entonces, pues no es tan difícil de establecerlo. Sí, o sea, si el problema es la falta de competencia, pues introduzcamos competencia. Y como el mercado no generó competencia, sino que la destruyó, además la destruyó a propósito. Aquí todo se diseñó en los últimos 20 años para destruir la competencia, para convertir los monopolios públicos en privados. La vagabundería de la historia de Colombia es esta historia. No tengo tiempo para detenerme, pero esto lo he estudiado minuciosamente. Eso es lo que ha sucedido en Colombia. Todo montado para llegar a esta situación. Todo montado para llegar a esta situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo en la ley? Que se le ponga algún control a eso. ¿Cuál es el control? Proponemos que haya unos topes. ¿Para qué? Para que haya varias empresas. Y para que, a ver si entre ellas, a ver si entre los leones se medio cuidan. Y eso que tampoco es tan fácil, porque en el primer cóctel pestañean y cuadran el cartel. Tampoco tengo la inocencia toda en eso. Pero bueno, uno tiene aquí el deber de intentar hacer hasta donde se pueda. En el primer cóctel, con un parpadeo, quedan cuadradas las tarifas. O no es así, ustedes se ríen, pero es así, ¿cierto? Es chistoso, pero bueno, doloroso al mismo tiempo. Pero bueno, nosotros, con el doctor Eugenio y con el doctor Lacerna, pues tenemos el esfuerzo de intentar hacer hasta donde podamos. Hasta donde podamos. Ya voy a terminar. Creo que me he alargado un poco, pero ya voy a terminar. Ahora, entonces se nos quiere presentar como que nos enloquecimos, el doctor Eugenio, el doctor Lacerna y yo. Para el manicomio se nos ha tornado los tres. Únicos en el mundo que se les ocurre una cosa de esas. Tampoco, no es verdad. Yo ya mencioné, la historia del mundo es la historia de las normas que así sea de manera hipócrita intentan controlar el monopolio, y dentro de eso, en Estados Unidos, para poner ejemplo, ha habido normas que disuelven monopolios, a dedo, se me disuelve, punto. Disolvieron el monopolio de la Standard Oil Company, ¿o no? Y el de AT&T lo disolvieron también, una norma, se disuelven, jóvenes, y se acabó el cuento. La legislación colombiana está llena de normas de estas. Aquí hay una norma que dicen que nadie puede tener más del 25% en generación eléctrica. Claro, pero como era contra EPM, nadie protestó. Porque esa norma, la verdad sea dicha, hipocresías aparte, era contra EPM. Si esa generación hubiera sido pues de algún Rockefeller, por ahí la norma no había salido. Pero bueno, la sacaron, entonces les toca ser coherentes, que es lo mínimo que uno pide en los debates, que sean coherentes. Pero en la banca también hay límites. Y cuando en Colombia se van a fusionar un par de empresas importantes, la superintendencia, alguna superintendencia puede decir que sí o que no. Ahora siempre dicen que sí, pero bueno, en el papel está la posibilidad. O sea, nosotros aquí no nos estamos inventando nada. En Colombia ha habido licitaciones o cosas o concursos aquí en este sector en que le han dicho, esta empresa no entra, esto solo puede participar Estado. No, doctor Eugenio, no tengo tiempo de desarrollar los detalles. En esa subasta que se está planteando, que yo creo que está mal planteada porque claro va a seguir fortaleciendo el monopolio, sin embargo le dijeron, usted solo puede estar en los 2.500. Ahora, porque eso está en la Constitución está, no tengo tiempo de leerlo, pero en la Constitución está señalado lo indeseable del monopolio. O sea, en la Constitución está dicho, libre competencia como una cosa positiva en una economía de mercado, y lo indeseable del monopolio está en la Constitución. Entonces tampoco fue que nos chiflamos nosotros, ni que estamos pues inventando la bicicleta, ni nos tienen que dar el Nobel, ni cosa que se parezca. Dos cosas más. Entonces aquí nos intentan meter un cuento moral, ¿no? No, es que ustedes van a castigar al eficiente. Pobrecito don Carlos Slim, que lo vamos a castigarle su eficiencia. Le tenemos bronca a los eficientes. Bueno, yo ya he dicho que esto todo lo montaron para este monopolio. Había podido ser don Carlos Slim o Movistar. Lo que pasa es que
Los juegos de la vida, pues, digamos, reparten de alguna manera, pero la política de Estado fue el monopolio. Y lo que hicieron contra las empresas públicas del sector de las comunicaciones fue una gavilla que avergonzará a este país para siempre, para arruinarlas, maltratarlas, ¿sí? Decretarle la obsolescencia de sus activos, someterlos a competencias imposibles. O sea, no hubo crimen, digamos, económico que no se cometiera contra esas empresas. Entonces tampoco nos metan el cuento de que es que esto, pues, sí. Entonces en la competencia más perfecta llegamos a este horror que tenemos hoy. Pero bueno, supongamos, yo esto tampoco lo voy a volver pues aquí el gran pleito, supongamos que el doctor Slim y la gente que lo contrató en Colombia era gente inteligentísima y buenísima, y eso todo lo consiguieron perfecto como las mariposas, vamos a suponer eso. Pero es que este no es un debate moral tampoco, caballeros. No es un debate moral, el punto es que el monopolio existe, entonces la pregunta es ¿qué hacemos con el monopolio? Porque estamos preocupados por los intereses de la sociedad. Ya existe. Vamos a suponer que se lo ganaron en una rifa. O que lo heredaron, o lo que sea. O sea, no hablemos de malos en esto. Estaban en sus negocios. Pero hoy el monopolio existe. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con el monopolio? ¿Me van a meter a mí el cuento con seriedad que con la regulación lo vamos a controlar? ¿Quién se atreve a decirme eso? Y mirarme a los ojos. Que ese monopolio que hoy aquí se va a controlar con la regulación. ¿Alguien lo puede hacer? Nadie. Entonces quedan las falacias. No, que es que el monopolio produce las cosas más baratas, las produce mejores, no sé qué paja. Si de pronto el monopolio baja un precio, ahí sí hay que preguntarse, bueno, ¿qué está preparando? ¿Qué emboscada está montando? Porque puede suceder, a veces los bajan. Sí, aquí una transnacional española que viene y se quedó con el negocio de los fósforos, bajó y bajó los precios de los fósforos hasta que los arruinó a todos y después triplicó los precios. O sea, tampoco era en beneficio de la sociedad, porque cuando el monopolio logra establecerse, entonces se saca el quite. Entonces, en estas circunstancias nosotros con el doctor Eugenio Prieto y el doctor Juan Mario Lacerna, en mi caso yo espero que esta comisión del Senado, los congresistas de todos los partidos respalden este proyecto. Ahora, que el proyecto tiene alguna cosa que se puede mejorar, bueno, mejorémoslo. Pero mejorémoslo en la idea de que le vamos a meter competencia a esta cosa. Este es el debate. Este es el debate. O sea, que se pare aquí quien me diga que la competencia es una cosa negativa para este sector o que me diga que hay competencia en este sector. Digo yo competencia que se pueda llamar de esa manera. Ahora, que podemos hacerle ajustes, sacámosle ajustes, discutimos un porcentaje, una cifra, otra cosa, bueno, lo que sea. Que hay que acompañar el proyecto de otras cosas, el proyecto tiene otras cosas, pero no quiero por razones del tiempo salirme a las otras cosas, sino centrarme en esto. Entonces mejorémoslo, pero asegurémonos que aquí con el paso de los días, en un tiempo prudencial, porque tampoco estamos proponiendo una solución de un día para otro, nos pongamos en la condición que hay que ponerse y aquí en este sector haya por lo menos 3 empresas. Ni siquiera estamos pidiendo competencia de verdad de 20 o 30 empresas. 3. Eso es lo que estamos proponiendo. Yo creo, señores senadores de esta comisión y colombianos, el día que nos escuchen y ustedes, caballeros, que esto es lo que le conviene a Colombia. Esto es lo que le conviene a Colombia. A don Carlos Slim no, yo entiendo eso. Entiendo que otros monopolios se pongan nerviosos, porque pues hablar de leyes antimonopolios en la globalización neoliberal y en el mundo del libre comercio es como sacarle al diablo una hostia. Yo entiendo que se ponen nerviosos. Pero también pienso que lo razonable, doctor, es este sector, porque no es la misma situación la de todos los sectores. Hay otros sectores muy llenos de grandes empresas, transnacionales, cosas que uno puede llamar monopólicas, pero no es esta circunstancia la que tenemos aquí. Ahora, y si existiera en otros sectores, pues también es indeseable y en algún momento habrá que legislar. Pero de momento legislemos para este. Pongámosle el cascabel, aunque sea a este gato. A uno. Sí, a uno, y eso será un servicio positivo para los colombianos. Muchas gracias, señor presidente.